Lorraine, te agradezco las palabras de bienvenida y también por ese alcance que has hecho llegar a tu equipo respecto a las experiencias que se han ido teniendo en cuanto a eventos de emergencias y desastres que han suscitado seguramente dentro de vuestra jurisdicción y de igual manera también en cualquier parte, en cualquier lugar de nuestra jurisdicción, de nuestro ámbito laboral de repente hasta incluso desde nuestros lugares de desplazamiento, eventos que pueden ocurrir, que pueden generar daños a la salud, ¿no? A la salud de las personas, daños también a nuestros establecimientos de salud. Y justamente en ese marco es que nosotros el día de hoy vamos a hacer una pequeña presentación en cuanto a la evaluación de daños y análisis de necesidades en salud, la famosa EDAN Salud, que muchos de ustedes estoy segura ya la conocen. Bien, sin más, entonces vamos a dar inicio, no sin antes hacer llegar los saludos extensivos desde nuestra Dirección General de acá de la DIGER, así como también de nuestro ejecutivo adjunto del COE Salud, el ingeniero Freddy García Torres. Bien, en ese marco, pues damos inicio ya a la presentación de la evaluación de daños y análisis de necesidades. Si hubiera alguna consulta o hubiera de repente alguna intención de participación, lo vamos a hacer de forma ordenada, terminamos la presentación, vamos a tener después de ello un par de minutos que seguramente nos lo va a conceder Lorraine para poder absolver las dudas y consultas. Bien. Bien, primeramente me gustaría dar el alcance sobre la importancia de la evaluación de daños y análisis de necesidades en salud, que es la EDAN Salud, ¿no? Si bien es cierto, esta EDAN Salud cuenta con un respaldo formalizado bajo una directiva, ¿no? Aprobada además con una resolución ministerial en la cual se precisa o se hace hincapié que este formulario EDAN Salud es un insumo principal de la información del Ministerio de Salud en emergencias y desastres. ¿Qué queremos decir con esto? Es que según esta EDAN Salud, como su propio nombre lo dice, es la evaluación de daños y el análisis de necesidades. Entonces, a través de este documento o de este formulario EDAN Salud, se pueden tomar decisiones que pueden ser de manera oportuna según el contenido de información respecto a las necesidades que se tenga post ocurrencia un evento dentro de vuestra jurisdicción o dentro de vuestra institución. Muy bien, entonces ya sabemos que este documento es un insumo principal e indispensable para nuestro Ministerio de Salud cuando ocurre un evento de emergencias y desastres. Entonces, como les venía mencionando, este documento no es que COE, no es que DIGER lo ha implementado y COE o DIGER viene realizando o solicitando a los espacios de monitoreo de emergencias y desastres para que sean remitidos en eventos de emergencias. No es así. Este documento tiene ya una resolución ministerial que es la número 416 aprobada en el año 2004, si bien tiene sus añitos este documento, ¿no? Aprobada el 26 de abril del 2004, con la directiva número 035 del mismo año. Cuando aquel entonces es importante conocer también un poquito de parte de la historia, ¿no? De nuestra DIGER, que es ahora, cuando anteriormente pues era la Oficina General de Defensa Nacional. Entonces, en aquel entonces, esta directiva se ha aprobado bajo los procedimientos de aplicación del formulario preliminar de evaluación de daños y análisis de necesidades en salud en emergencias y desastres. Es así que nace, ¿no? Este documento, este formulario, y de esa manera se viene implementando año tras año, brindando acompañamiento, brindando asistencias técnicas en cuanto al correcto uso o aplicación de esta EDAN Salud. Bien, entonces al lado derecho podemos visualizar esta resolución ministerial que ha sido aprobada, ¿no? En el cual se ha resuelto aprobar esta directiva número 035 sobre los procedimientos de aplicación del formulario preliminar de evaluación de daños y análisis de necesidades en salud en emergencias y desastres, ¿no? Entonces ya con este documento pues tenemos nosotros oficialmente que remitir información cuando ocurre un evento, cuando haya generado daños, que puede ser no solamente a establecimientos de salud, también puede ser daños a la salud de las personas, siempre en cuando el evento que ha ocurrido haya sido un evento de impacto social, un evento de gran magnitud, que haya generado múltiples daños, ¿no?
Entonces, en esas situaciones, de igual manera, se puede remitir la salud. Otra de las situaciones en las que se puede remitir y se tiene que remitir esta salud también es cuando frente a la ocurrencia de un evento de emergencias y desastres ha habido o hubo algún tipo de daño a nuestros establecimientos de salud, sea la infraestructura, sea de repente la parte logística que se haya visto afectada. Entonces, el personal, el recurso humano que acuda al lugar, al foco del evento, obviamente, y lo vamos a ver más adelante, tiene que ser un personal capacitado, ¿no? Con conocimientos, con experiencia respecto a la recopilación de información y poder plasmarlo en este formulario preliminar de la Salud. Entonces, en ella vamos a conocer directamente cuáles han sido los daños que han ocurrido y cuáles son las necesidades que tienen vuestro establecimiento, vuestra institución, ¿no? Para de esa manera también nuestras autoridades de alta dirección, el grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres de nuestro Ministerio de Salud, pueda evaluar respecto a la atención que se pueda dar frente a la afectación que haya sufrido vuestra institución. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos dice dentro de nuestra Directiva 035 respecto a la Salud? Nos dice que es un proceso mediante el cual en el lugar del evento se identifica y registra cuantitativa y cualitativamente la localización, extensión y gravedad de los efectos adversos que comprometan la vida, la salud de las personas y el funcionamiento de los servicios de salud generados por un suceso destructor. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que ya nos dice también la directiva, es que este Dan Salud, vuelvo a repetir, este Dan Salud se tiene que aplicar, se tiene que remitir a las instancias según jerarquía, obviamente, ¿no? A las instancias inmediatas superiores para que se pueda evaluar la atención inmediata respecto a las necesidades que se pueda tener en cuanto a la afectación de vuestra institución. Cuando hablamos de cualitativa y cuantitativamente, nos referimos a que la información que va a ser consolidada dentro de este formulario preliminar de daños y necesidades es que se tiene que cuantificar, ¿ok? Se tiene que precisar la cantidad de lo que se ha visto afectado, la cantidad de los recursos que ustedes van a hacer uso o van a tener la necesidad de poder solicitar a sus entidades inmediatas superiores. Cuando hablamos de cualitativamente, hacemos referencia a que el daño que ha ocurrido se puede precisar, que de pronto, no un ejemplo, la afectación que haya tenido vuestro servicio de emergencias frente a las lluvias intensas que se han ido dando, por ejemplo, acá en Lima Metropolitana hace un par de semanas, es que la afectación probablemente pudo haber sido por un tema de repente, goteras, ¿no? Que se han ido filtrando por el techo de algunos servicios de vuestro hospital, o de repente de un área de contingencia también que se haya visto afectada. Entonces, eso es lo que nos va a permitir identificar. Una es la parte descriptiva, ¿no? Y en ella hablamos de cualitativamente cuáles son esos daños que se han registrado y cuando hablamos de cuantitativamente, ya estamos precisando en cuanto a las cifras, en cuanto a las cantidades, ¿no? Entonces, eso para que quede clarísimo en cuanto a la afectación. Cuando hablamos de localización, extensión y gravedad, de igual manera estamos precisando, si no lo conocen también los vamos a compartir la edad salud para que ustedes vean qué ítems contiene cada uno de ellos y en qué puntos son los que se tiene que registrar la información, tanto la localización, la extensión, la gravedad o la magnitud del evento que haya ocurrido, cuáles son esos eventos adversos, ¿no? Que de pronto han generado algún tipo de afectación incluso a la salud de las personas y que por ende también puede verse limitada la continuidad operativa de los servicios de salud, ¿no? Y por ende pues se va a afectar obviamente el funcionamiento también del mismo, ¿ok? Entonces, esto en líneas generales para conocer qué es o cuál es esa información la que nosotros tenemos que registrar dentro de esta evaluación de daños y análisis de necesidades. ¿Bien? Ahora, también es importante hacer referencia que esta edad en salud no precisamente se tiene que remitir de repente a pasada la semana, pasado un mes, no.
Este Dan Salud dentro de nuestra Directiva 035 establece un periodo de remisión de información y lo vamos a ver también más adelante. Sin embargo, dentro de ellas también nos hace referencia respecto a las características que se tiene que tener en cuenta cuando se elabora o cuando se aplica este formulario preliminar de la evaluación de daños y análisis de necesidades. Y en ella hablamos de 4 características. Estas 4 características, cada una de ellas de forma diferente, nos va a precisar cuáles son los ítems que se tiene que tener a considerar cuando se elabora la danza. Y primeramente vamos a ver una de las primeras características que es la oportunidad. Cuando hablamos de oportunidad, hacemos referencia a que el levantamiento de información a través de este formulario de Dan Salud tiene que ser de manera oportuna. Y cuando hablamos de oportunidad, pues hacemos referencia a que esta remisión de información y según la directiva, porque no lo decimos nosotros, no lo dice la DIGER, según la directiva 035 nos dice que tiene que ser remitida en un plazo no mayor a las 8 horas post ocurrido el evento. Entonces, para que, para que cumpla con esta característica de oportunidad, es que esta edad salud tiene que ser remitida en un plazo no mayor de las 8 horas post ocurrido el evento o post ocurrida la afectación a vuestra institución. Bien, y acá claramente nos dice que el levantamiento de los datos, así como el envío de los reportes correspondientes, debe ser realizado a la brevedad, a fin de posibilitar la adopción de acciones de intervención oportuna, efectiva y eficiente. Entonces, acá yo creo que está clarísimo que este envío de información en este Dan Salud tiene que ser de manera inmediata de ser posible o en un plazo no mayor de 8 horas que se envíe este Dan Salud a las instancias inmediatas superiores. En este caso, por ejemplo, ustedes como hospital tienen que remitir la información a través de esta Dan Salud, primeramente a su DIRIS, en este caso creo que corresponden ustedes a la DIRIS Lima Norte y posteriormente la DIRIS Lima Norte nos los estará haciendo llegar también a nosotros. Pero es importante que también ustedes sepan que cuando este DAN se elabora, se aplica, es enviada de manera oportuna a la DIRIS, una de las principales tareas de la DIRIS, en este caso por recepción de este Dan Salud, es que tiene que también ser analizada, tiene que ser revisada, que esa Dan Salud está correctamente registrada, ¿no? Con toda la información como corresponde y además que cuente con los sellos que respaldan la información que se está levantando en esta EDAN Salud. Una vez que la IRIS ha identificado y ha validado, es como un visto bueno que ellos están dando de que esa información está correctamente aplicada y por ende se nos hace llegar a través de ellos este Dan Salud para que nosotros también acá podamos revisar el correcto o la correcta aplicación de este Dan Salud y definir o determinar también cuáles serían las acciones que corresponderían como competencia a la DIGER o en su defecto también al Ministerio de Salud frente a la ocurrencia y o a las necesidades que tengan vuestra institución. Bien, como segunda característica tenemos que tiene que ser objetiva, ¿no? Y esto nos lo dice también la directiva. Cuando hablamos de objetividad, ¿no? Y acá claramente nos dice que los datos deben responder a la situación real, desechando apreciaciones emotivas, suposiciones o especulaciones. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esta objetividad? Que es una de las características que nos van a permitir identificar ya la información que esté correctamente llenada o registrada, ¿no? Según el evento que haya ocurrido. Entonces, ¿qué significa? Que si ustedes se movilizan al lugar, ¿no? Para recopilar la información y plasmarla en esta edad en salud, tiene que ser de la forma más real y más verídica posible, evitando algún tipo de suposiciones, especulaciones. Y acá les voy a dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no sé, de pronto el evento que ocurrió un fin de semana, un sábado, un domingo, que probablemente, no sé, el personal se encuentra en capacitación o al menos no se encuentra dentro de sus oficinas porque ha salido de pronto alguna capacitación, no lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Que ocurren lluvias intensas, se ven filtraciones en diferentes servicios de emergencia, de repente de la U, que hay filtraciones
y el personal responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres o del EMET propiamente del hospital hace una llamada y solicita la información y ella desde el lugar en el que se encuentra recibiendo su capacitación viene realizando el llenado solamente con una llamada telefónica en el cual hay un punto focal que le está brindando la información que se ha afectado, ¿no? El techo, hay inundaciones, de pronto en diferentes servicios. Entonces, esa información la tenemos que descartar porque no es una información objetiva, no es una información veraz y acá la directiva nos lo dice tal cual que el personal responsable o el recurso humano que se haya movilizado al lugar del evento para registrar la información en la EDAN Salud tiene que estar en el lugar, tiene que estar en el foco del evento. Esta información no se registra a través de llamadas, no se registra a través de videollamadas, no se registra a través de repente de algunas imágenes que se les haya compartido, ¿no? Es decir, te mando la foto, míralo y esta es la afectación, ¿no? Según la directiva, nos dice que para que cumpla con esta característica de objetividad, es que el personal que va a levantar la información del evento ocurrido tiene que estar en el lugar, evitando obviamente algunas apreciaciones emotivas. Y cuando hablamos de esto, es que tenemos que tratar de ser lo más reales posibles, de pronto centrarnos un poco frente al lugar, frente al escenario que haya ocurrido también, ¿no? Para poder de esa manera recopilar una información mucho más real. Bien, ahora, cuando hablamos de oficial, ¿no? Cuando hablamos de oficial es la tercera característica que tiene esta edad salud, también nos dice que debe ser realizado por un personal de salud entrenado y bajo responsabilidad de la autoridad de salud de la zona afectada por el evento adverso. Entonces, ¿qué queremos decir acá cuando hablamos de oficial en esta característica? Es que la persona que va a recopilar la información a través de esta edad salud tiene que ser en lo posible un personal capacitado, un personal ya entrenado, ¿no? O por lo menos una persona que tenga ya una amplia experiencia en lo que es la recopilación de información a través de esta danza, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de repente, probablemente no sea el caso, pero qué pasaría si de pronto en la unidad de gestión de riesgo de desastres del hospital Cayetano Heredia, no sé, por algún tema, cambio de gestión, se hace un cambio o una rotación de personal, ¿no? Entonces, de repente se les ocurre colocar a personal nuevo, personal que no tiene experiencia en GRD, personal que nunca ha visto, no conoce, le dan salud, y mi personal que sí lo conoce, que sí ha estado, está pasando a una rotación y de pronto va a hacer la parte asistencial, ¿no? En algunos horarios diurnos, nocturnos, hablando de vuestro caso, ¿no? Y viene realizando o ejerciendo otras actividades. Entonces, ocurren lluvias intensas en Lima Metropolitana y se empiezan a reportar grandes filtraciones en diferentes o varios servicios de vuestro hospital, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa situación, ¿a quién le correspondería aplicar esta salud a mi personal nuevo que forma parte de la unidad de gestión de riesgo de desastres o a mi personal que de pronto ya está formado, ya está capacitado en la elaboración, ya ha recibido múltiples capacitaciones como la que le estamos dando en esta oportunidad seguramente, ¿no? Y a quién le va a corresponder en este caso aplicar este Dan Salud? Y acá voy a abrir un poquito les preguntaba, ¿no? Les preguntaba qué pasaría si el personal que se encuentra entrenado, el personal que ya está capacitado, ha recibido múltiples asistencias o de pronto incluso hasta son brigadistas en salud, pero por un tema de repente, no sé, cuestiones políticas, rotación, pasan a otro servicio, a otra área, a ejercer otras actividades asistenciales y hay otro personal nuevo que se encuentra en la unidad de gestión de riesgo de desastres. Entonces, frente a la ocurrencia de lluvias intensas, se ven diferentes afectaciones en diferentes servicios. En esta situación, ¿a quién le correspondería aplicar la edad en salud? En realidad, la organización que se tiene actualmente es tener
no solamente a los brigadistas, porque son alrededor de 80 brigadistas del Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Que están en su labor dentro del servicio y en favor de todo el hospital, ¿no? Si el brigadista cambia de ubicación de trabajo, pues simplemente en esa nueva ubicación va a asumir sus labores de brigadista, se espera que sea así, y también adicionalmente en los servicios donde no se puede cubrir por falta de brigadistas, se ha implementado que cada jefatura designe a un compañero para que pueda ser capacitado en todos los temas de GRD y sepan en el momento del sismo cuál es la ruta de evacuación, por dónde llevar al personal a la zona segura, al punto de encuentro, hacer el censo para poder saber si están completos y etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la política que hemos estado llevando hasta ahora, ¿no? Muy bien, Lorraine. Muchas gracias por tu participación. Y en efecto, es lo que corresponde. Si bien es cierto, el personal que se encuentra capacitado, pues ya no está cumpliendo de repente labores dentro de la unidad de gestión de riesgo como tal. Sin embargo, dentro de su formación, que pudo haber sido brigadista, puede ser brigadista, además de personal de salud también, puede realizar esta aplicación, puede aplicar la EDAN Salud, porque dentro de esta característica nos pide que para que cumpla con esta característica de ser oficial la información que se registre en la EDAN Salud, de preferencia, tiene que ser un personal ya entrenado, un personal capacitado, de preferencia ya con experiencia de repente en la aplicación de la edad salud. Entonces, sí va a depender mucho de la organización de vuestra institución para para la atención de manera, primero, la atención de manera oportuna y segundo, pues la remisión también de esta información a través de esta edad salud con la información más veraz, más correcta, más verídica según la ocurrencia del evento. Bien, entonces eso como característica número 3 y como la cuarta característica tenemos de que la información que se remita frente a la ocurrencia de un evento de emergencias y desastres muchas veces puede ser dinámica. Y cuando hablamos de dinamismo, ¿no? Hacemos referencia a que la información que probablemente se ha remitido dentro del plazo de las 8 horas puede también, pasado ese tiempo, tener algún tipo de variación, ¿no? De pronto, dentro de las 2 horas que ustedes aplicaron le dan salud, se registraba únicamente afectación por filtración, por inundación en los servicios de hospitalización y cirugía. Pero pasado este tiempo, reciben otra información adicional que ya se han visto afectadas también los servicios de la UCI, de emergencia, consultorios externos, triaje, ¿no? Entonces, son más ambientes los que se están viendo afectados. Entonces, cuando hablamos de dinamismo, hacemos referencia a este cambio, ¿no? A este cambio, a este incremento de daños que pueden ser, ¿no? En cuanto a algunos servicios, en vuestro caso. Entonces, dinámica, según la directiva, nos dice que es la evolución de los daños primarios, así como también la ocurrencia de eventos secundarios y además acciones de intervención sobre el terreno que van configurando nuevos escenarios o diferentes necesidades también. Entonces, dinamismo, vuelvo a repetir, es aquella información que puede ir sufriendo algún tipo de cambio, que puede ser por incremento o puede ser también por validación, una mejor evaluación, de repente que se haga en el lugar, porque de pronto llegó digo, ¿no? De pronto llegó dentro de las 2 horas primero el brigadista, hizo su evaluación de daños, ¿no? Levantó, aplicó la EDAN salud como corresponde, pero pasado este tiempo, de pronto ya algunas autoridades, de repente algunos profesionales, especialistas de la parte de ingeniería o qué sé yo, este bien, entonces estábamos hablando de la cuarta característica que es la dinámica, ¿no? Que la evolución de los daños puede incrementarse o se puede hacer una mejor verificación de pronto, y acá justamente les estaba dando el ejemplo de que de pronto el brigadista llegó primeramente dentro de las 2 horas, aplicó su edad en salud correctamente, ha sido remitida. Sin embargo, pasado este tiempo, probablemente a las 6, a las 8 horas, o podría ser incluso al día siguiente que ya llegan los especialistas de la parte de ingeniería de repente y evalúan la parte estructural, donde determinan que de repente, de pronto esas fisuras que se han identificado y que se han reportado en la edad salud
no correspondían de pronto al evento que ocurrió, sea por lluvia, sea por movimiento sísmico, sino corresponden de pronto a una afectación que pudo haber sido ya por un tema de antigüedad, ¿no? Donde ya se tenía esa afectación como tal. Entonces, puede surgir también esas situaciones y eso pues nos conllevaría de pronto a enviar, puede ser un informe, puede ser una segunda edad en salud, en la cual ya se está levantando esa observación o se está rectificando esa información, precisando que dicha afectación no ha sido propiamente por este evento que ha ocurrido, sino ya es por un tema de antigüedad propiamente de estos servicios de vuestra institución. Bien. Entonces, ya mencionamos las cuatro características de la EDAN Salud, yo creo que está clarísimo. Y vamos a hacer referencia también de que la responsabilidad de la aplicación de la EDAN Salud es del jefe o director del establecimiento. Cuando hablamos de esta responsabilidad, no significa de que como el jefe o el director del establecimiento de salud es el responsable de la emisión de este Dan Salud, no significa que siempre lo va a tener que aplicar solamente él. Él va a ser una de las autoridades que va a supervisar y va a coordinar primeramente la correcta aplicación de la Dan Salud y como segundo punto, él va a ser el responsable de colocar una firma y un sello también en esta EDAN Salud como responsable que respalda que dicha información que ha sido registrada en esa EDAN Salud es la verídica, es la información correcta que se ha aplicado post ocurrido un evento. Bien, entonces acá esto también, vuelvo a repetir, toda la información que estamos precisando en este momento en las láminas que estamos presentando es información del contenido directamente de la directiva 035. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el responsable de la aplicación de la edad en salud? Es el jefe o director del establecimiento de salud. Bien, ahora, si bien es cierto, esta edad en salud tiene que ser registrada, aplicada bajo un personal que ya cuenta con experiencia, un personal capacitado, este Dan Salud tiene que venir con un doble sello y una doble firma. El primer sello que corresponde al responsable de la aplicación de este Dan Salud y la segunda va a ser del jefe o director del establecimiento que está respaldando dicha información en ese Dan Salud. Bien, entonces acá también creo que estamos siendo claros. ¿Qué puntos son los que tenemos que tener en cuenta ya para la aplicación de esta EDAN Salud? Como punto número uno, nos dice que la realización de la EDAN Salud es de responsabilidad del jefe o director del establecimiento de salud del lugar donde se ha producido el impacto o suceso destructor. Y acá estamos nuevamente haciendo un refresh de que el responsable de la emisión de esta edad salud es el jefe o director del establecimiento de salud. Bien. ¿Qué pasa? Dice, en caso que la zona afectada pertenezca a más de una jurisdicción en salud, este segundo ítem a tener en cuenta en realidad no va a afectar de pronto a ustedes como Hospital Cayetano Heredia, porque me parece que ustedes cuentan ya con una jurisdicción a la cual pertenecen y que es la de Iris Lima Norte, ¿no? Pero este punto sí es aplicable para nuestros espacios de monitoreo de emergencias y desastres de las direzas o jerezas a nivel nacional, porque sí tenemos algunas situaciones en las que de repente un evento ocurrió en la parte límite o frontera de una región y otra, entonces ahí sí es un poquito más complicado porque a veces hay situaciones en las que de pronto, no sé, Ayacucho me dice que el evento que ha ocurrido le corresponde a la jurisdicción, no sé, del Cusco, ¿no? O de Apurímac, y Apurímac dice, no, le corresponde a la jurisdicción de Ayacucho. Entonces, son situaciones o experiencias que ya hemos tenido, pero que pues finalmente, haciendo una correcta identificación y un marco jurisdiccional, se determinan las responsabilidades. Bien. Como tercer punto a tener en cuenta, nos dice que la autoridad de salud a cargo de la EDAN Salud debe elevar en los plazos establecidos y bajo responsabilidad el reporte a la autoridad de salud del nivel inmediato superior. Y es lo que les mencionaba también hace un momento. Una vez aplicada esta EDAN Salud,
tiene que ser primeramente validada por el jefe del establecimiento, en este caso por el jefe o el director general del Hospital Cayetano Heredia, quien tiene que dar un visto bueno final con la información que está siendo plasmada en ese Dan Salud. Posteriormente, tiene que ser remitida dentro de los plazos que ya les he mencionado también, dentro de las primeras 8 horas post ocurrir el evento, a su inmediato superior, que vendría a ser, en nuestro caso, a la Diris Lima Norte. Y la Diris Lima Norte, haciendo la validación también ya revisado correctamente, se nos hará llegar a nosotros como COE Salud, ¿no? Eso cumpliendo las instancias inmediatas superiores. ¿Qué otro punto tenemos que tener en cuenta? Que la autoridad de salud que recepciona la EDAN Salud debe analizar y consolidar la información correspondiente a su jurisdicción, cuyo reporte debe ser elevado a la autoridad de salud inmediato superior. Eso también lo vuelvo a repetir. Una vez que se llena esta EDAN Salud, ¿no? El responsable o el coordinador de la instancia inmediata superior tiene que analizar dicha información y dando el pase a que si dicha información está correctamente llenada, las necesidades o los requerimientos que se tengan en esta EDAN Salud es lo que realmente se tiene post afectación, sea la parte logística, sea la parte estructural también. Cuando hablamos de daños a la salud, nos referimos a daños a la salud de las personas, que viene a ser la población o profesionales de la salud, y los daños a los servicios de salud. Acá es un punto importante que me gustaría también que reforzar un poquito, ¿no? Es que muchas veces de manera general decimos, no, sí, se han reportado daños a la salud, pero también es importante, ¿no? Precisar que esos daños a la salud están siendo referente a que daños a la salud de las personas, a la integridad física de las personas, o daños de repente materiales que pueden ser a nivel estructural de nuestros establecimientos de salud, pueden ser equipamientos, logísticos, ¿no? O algún otro recurso. Entonces, es justamente interesante que se pueda hacer esa identificación o esa diferenciación. Daños a la salud de las personas o daños a la salud o de los establecimientos de salud, de los servicios de salud, ¿no? Que muchas veces se pueden ver afectados también en cuanto a su operatividad. Y creo que acá hemos tenido con ustedes ya una experiencia bastante larga, sobre todo en pandemia, ¿no? Recuerdo que hace ya unos añitos que hemos ido también a verificar sus áreas de expansión, las ofertas o infraestructura móvil que han tenido también que implementar en cuanto a la pandemia, y estoy segura que también en otras situaciones, otros eventos que también ustedes han implementado con los recursos que tenían, ¿no? Y que lamentablemente por algunas situaciones, eventos adversos que se han visto de pronto afectadas o deterioradas también. Bien, y como último punto, pues solamente para hacer referencia que la copia de los reportes indicados deben hacerse llegar a la plataforma de defensa civil regional. En este caso tampoco es aplicable para ustedes, esto es más dirigido para nuestras asistencias que van hacia los EMED Salud de las IRIS, DIRESAS, TIJERESAS a nivel nacional. Bien, entonces respecto a los puntos a tener en cuenta, creo que también está bastante detallado. Y solamente invitarles acá para los que de pronto todavía no lo conocen, no lo han visto o no disponen de este formulario preliminar. Ustedes pueden encontrarlo a través de nuestra plataforma digital, ¿no? De la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres. Perdón, al lado derecho hay un ítem en el cual ustedes van a poder ubicar el formulario preliminar de la evaluación de daños, en el cual van a poder tener acceso libremente primero al formulario preliminar y también a la directiva 035, en la cual van a poder conocer cuáles son los puntos y de qué manera es que se tiene que registrar cada uno de los ítems que contiene esta EDAN Salud. Bien, entonces ahí nos van a precisar cómo se tiene que registrar, qué consideraciones se tiene que tener en cada uno de los ítems de esta EDAN Salud. Y bien, pues acá les presento lo que es el anexo número 1 de esta directiva, que es la evaluación de daños y análisis de necesidades. Es un formulario preliminar el que tenemos. Actualmente es el único que tenemos
en el cual se registra pues la información general, primeramente, el acceso, las vías de acceso, las características del evento que haya generado el daño, los daños de forma general, daños a la salud, y acá estamos haciendo hincapié, ¿no? Tanto a la salud de las personas como también del establecimiento de salud, y acá ya se va a ir registrando progresivamente y lo vamos a ver también ahora. En el ítem número 7, perdón, en el ítem número 6 tenemos las acciones prioritarias para el control de la situación. En el ítem 7 hay ya netamente información respecto a los requerimientos de apoyo externo. Y finalmente en la parte inferior tenemos para poder registrar y detallar quién es el responsable de la aplicación de esta EDAN Salud, ¿no? Cuál es el establecimiento de salud, la fecha, la hora en la cual se está registrando esta EDAN Salud. Y es justamente en esta parte final en la cual les mencionaba que tiene que venir la firma y el sello tanto del responsable de la aplicación de este EDAN Salud como también del jefe o director de vuestra institución. Bien, acá les voy a presentar un par de láminas para que más o menos tengan un poquito de idea de cómo es que se viene registrando, ¿no? O cómo es que los MedSalud a nivel nacional vienen registrando información de eventos de diferente naturaleza, ¿no? En este formulario. Dentro de la información general, ¿no? Ellos han registrado porque así se tiene que registrar, ¿no? La zona afectada, precisando cuál es el departamento, la provincia, el distrito y la localidad. Entonces ya tenemos acá el detalle que está correctamente llenado y en lo posible voy a repetir y lo vamos a seguir repitiendo en las láminas posteriores que es recomendable que este Dan Salud, si bien es cierto, no se tiene información o no hubo algún tipo de daño o no va a haber requerimiento, tiene que ser tiene que ser marcado con una línea diagonal, ¿no? Haciendo referencia o que se sobreentienda que no hay información o no hubo daños o no hay requerimiento, evitando así dejar espacios en blanco como lo tiene en la parte inferior. ¿Ok? Todos los ítems, todos los campos tienen que estar llenados. Si no hay información que corresponda o no es aplicable, dejamos una línea diagonal para evitar de repente, uno, que se altere la información o este documento, ¿no? Y que de repente en el transcurso de ser compartido a las instancias superiores se pueda vulnerar este documento. ¿Ok? En el punto 2 tenemos las rutas o vías de acceso disponibles para llegar a la zona afectada. Cuando hablamos de las vías de acceso disponibles para llegar al lugar afectado, tenemos que hacer referencia de que si la vía de transporte para llegar hasta ese lugar, en este caso, por ejemplo, donde ustedes, ¿no? Obviamente va a ser una vía terrestre. El lugar de partida siempre va a ser desde donde se va a movilizar el recurso humano para ir a validar o levantar la información a través de este Dan Salud. El tipo de vehículo, bueno, acá es importante precisar. Vuelvo a repetir, probablemente hay información que para ustedes no va a ser muy aplicable porque nos encontramos o se encuentran en Lima metropolitana, pero sí a nivel nacional tenemos diferentes escenarios geográficos, diferentes rutas de acceso, diferentes tipos de vehículos. Entonces, por eso justamente es que se les pide que precisen o detallen cómo son las vías de acceso hasta el lugar donde ocurrirá el evento. ¿Bien? Entonces acá ellos han considerado que el vehículo o el tipo de vehículo que puede ingresar al lugar es una camioneta, ahí están precisando el tiempo de llegada. Y acá surge mucho a veces la pregunta, de repente ahí les ahorro una preguntita, ¿no? Surge mucho cuando nos dicen, licenciada, pero yo debo considerar mi tiempo de llegada desde dónde, ¿no? No sé, desde mi domicilio, tengo que considerar desde mi establecimiento de salud o desde mi direza o mi jereza, ¿no? Y acá lo que se tiene que colocar es el tiempo de llegada desde donde se va a movilizar ese personal de salud. En el caso de ustedes, obviamente va a ser un personal que esté en planta, seguramente dentro del hospital. Entonces, esto de acá probablemente sea pues 5 minutos o 10 minutos para llegar. Pero si esto lo va a querer de repente identificar una vuestra DIRIS, entonces en el caso de la DIRIS, pues va a tener que colocar qué tiempo le toma llegar al equipo de la DIRIS hasta el lugar del evento. ¿Ok? Y para eso obviamente va a haber una coordinación previa, porque ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si nos dicen, no sé,
día domingo en la noche, nos dicen, por ejemplo, digo, ¿no? Nos dicen, no, no hay personal, mis brigadistas que están capacitados en Edan Salud no se encuentran, están de capacitación fuera de Lima o qué sé yo. Entonces, ¿quién se va a tener que movilizar? Probablemente el equipo técnico de la DIRIS Lima Norte, uno que esté más entrenado, más capacitado, va a ir a aplicar ese Edan Salud. Entonces, en este caso, él va a tener que colocar ese tiempo de llegada. ¿Qué tiempo le toma de llegar desde la Iris hasta el Hospital Cayetano Heredia? Es ese tiempo el que se tiene que considerar, ¿ok? El lugar de partida, en el caso de ustedes, va a tener que ser también pues la Iris Lima Norte, si es que se moviliza de la Iris Lima Norte. Voy a repetir. Pero si es personal que está ahí mismo en planta dentro del hospital, entonces pues el lugar de partida va a ser obviamente la, no sé, la unidad de gestión de riesgo de desastres, por ejemplo. Bien. Entonces, ese es el punto que les quería dar de alcance. En el tercer ítem, las características del evento generador de daños, día y hora de ocurrencia. Acá tenemos que precisar tal cual está en el modelo que les estoy presentando. La fecha, o el día, el mes, el año y la hora en la cual ha ocurrido el evento. Acá no es la hora en la cual ustedes están registrando la información en Legal Salud, sino es la hora en la hora y el día en el cual ha ocurrido el evento que ha generado los daños. ¿Bien? En el evento generador se coloca, ¿no? Puede ser por lluvias intensas, puede ser por un movimiento sísmico, no sé si de pronto han tenido algún evento que haya de repente conllevado a que se aplique una edad salud y seguro lo vamos a ver ahora al final con todos ustedes, ¿bien? En la descripción del evento es importante precisar, ¿no? Si el evento ha sido, por ejemplo, por lluvias intensas, entonces pues se coloca en la descripción también de forma muy específica, muy puntual cuáles han sido las afectaciones y cuál ha sido el evento que ha ocurrido. En este caso ellos han colocado, ¿no? A consecuencia de lluvias intensas y tormentas eléctricas, se produjo daños en las instalaciones eléctricas del puesto de salud tal. De igual manera, ustedes, si se afectó por lluvias intensas los servicios de medicina, no sé, de pronto hospitalización, entonces colocará, ¿no? A consecuencia de las lluvias intensas se ha reportado filtraciones, inundaciones, goteras por el techo de los servicios de hospitalización, emergencias, triaje o lo que haya sido. Bien. En los eventos secundarios van a ser aquellos que se han visto afectados post ocurrencia de este evento de acá. Entonces, en los eventos secundarios vamos a precisar ellos han precisado o han consignado daños a las tomacorrientes en los ambientes de triaje y la residencia del personal de salud, producto de las tormentas eléctricas. Bien, entonces cada escenario, cada afectación, cada requerimiento que se tenga va a depender siempre del evento que haya ocurrido. Si ha sido por un movimiento sísmico, obviamente las afectaciones van a ser diferentes a cuando se afecta por lluvias intensas, ¿no? O si hubo de pronto, porque también nos ha pasado, hubo de repente algún cortocircuito y ha generado alguna explosión de algún no sé, de pronto puede ser de algún tomacorriente, puede ser de algún dispositivo biomédico, ¿no? O no sé qué otras situaciones también se hayan suscitado de pronto en vuestro establecimiento, pero son esas situaciones las que se tienen que plasmar dentro de este ítem de las características del evento generador de daños. En el ítem 4 tenemos los daños generales. Y justo acá hay mucha, de repente, discrepancia porque hay algunos que manejan una información, otros que manejamos otro, ¿no? Este punto de pronto para ustedes no va a ser aplicable a nivel distrital, sino a nivel de vuestra institución, dentro de vuestra jurisdicción. ¿Qué es lo que tendría que colocar acá la población total? ¿No? Un estimado, un aproximado de población que se encuentre expuesto al evento que haya ocurrido dentro de vuestro establecimiento de salud. ¿Cuál va a ser la población afectada y la población damnificada? ¿No? En este caso de las viviendas, obviamente esto no va a ser aplicable para ustedes. La afectación a los servicios básicos sí es aplicable para ustedes porque van a tener que precisar si se ha visto frente a la ocurrencia del evento generador, si se ha visto afectada estos servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, el agua. Ha habido corte, de repente hay alguna restricción en cuanto a los accesos al agua potable. Acá ellos han consignado como un sí y un no.
Sin embargo, la directiva nos dice que la afectación que se tenga que plasmar acá tiene que ser en cuanto a porcentaje, es lo que nos dice la directiva. Si se afectó el 100%, se afectó el 50%, el 20%, o de repente no se ha afectado nada también, entonces 0%. Bien, la idea es manejar esta información en porcentaje, porque así nos lo dice la directiva 035. Bien. El desagüe de igual manera, la energía eléctrica, las comunicaciones de igual manera. El transporte, obviamente, para ustedes no va a ser aplicable porque pues no correspondería a menos que de repente, no sé, dentro del hospital Cayetano Heredia, pues no sé, por un movimiento sísmico se haya visto, se haya visto afectada por grietas o fisuras en diferentes partes de la parte o de las partes de las zonas externas al hospital que limitan el acceso a dicho nosocomio, ¿no? Por ahí podría ser hablando pues en una situación o un escenario muy crítico, ¿ok? En los daños a la salud, ya estamos haciendo la diferenciación. Daños a la salud de las personas y acá nos dice que se coloque o se debe colocar el lugar donde están siendo atendidos. Si tengo, por ejemplo, cinco heridos, el lugar de atención, en el caso de ustedes, va a ser obviamente el Hospital Cayetano Heredia. El tipo de lesión, no sé si van a ser de repente traumatismos o policontusos, probablemente, entonces se plasma tal cual sea la afectación o el daño y cuál es la gravedad. Acá es importante precisar cuál es la gravedad y diferenciar, ¿no? Si de mis cinco heridos de repente solo uno está grave, entonces, ok, se marca un grave, de repente los otros cuatro han sido heridas leves, entonces son leves. Y acá se coloca el total. Si tengo cinco, entonces acá el total va a tener que ser cinco. Ahora, si ustedes consideran de repente que por, no sé, por complejidad de las lesiones de este paciente grave requiere ser evacuado a otro hospital de mayor complejidad, también lo pueden precisar acá, ¿no? Si el tratamiento o la necesidad del tratamiento va a ser local o requiere algún tipo de evacuación a otro establecimiento, a otro nosocomio de mayor complejidad o por especialidad. Bien, eso. En el punto 2, número de muertos o fallecidos, bueno, ellos han consignado cero, desaparecidos de igual manera y ustedes lo pueden hacer de la misma manera. Si no hay daños a la salud de las personas, pues todo queda en diagonal, cero, cero, cero. En cuanto al personal de salud afectado también. Y acá hay un ítem que sí es aplicable para ustedes porque en la parte superior hablamos de personal civil, ¿no? Población en general que se encuentre de repente dentro de las inmediaciones de vuestro nosocomio. En la parte inferior, personal de salud, ya hablamos solamente y exclusivamente de vuestro personal de salud que se encuentre laborando, ejerciendo sus actividades dentro de su jornada laboral, entonces, que se vean también afectados y pueden resultar heridos, pueden resultar fallecidos también. Entonces, acá es importante manejar un registro, ¿no? De cuántos profesionales tenemos. Este es el único recurso humano profesional que está consignado dentro de la EDAN Salud para médicos, enfermeras y acá colocada en la parte inferior para otros profesionales, ¿no? O otro personal. Entonces, ahí se consigna de manera detallada cuántos son de cada uno de estos recursos y cuál es el total de estos recursos. De este total de recursos, ¿cuántos se han visto afectados? ¿Cuántos han sufrido daños a la salud? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos fallecidos o damnificados? Y esta es otra de las preguntas que siempre nos hace, licenciada. ¿Quién viene a ser en este caso el damnificado? Si, por ejemplo, no tengo heridos, no tengo fallecidos, pero entonces, ¿qué considero acá? ¿Qué voy a consignar en esta parte de damnificados? Sabemos que el damnificado es aquella persona que ha sufrido algún tipo de daño, ya, daño material. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, la enfermera. Hay una enfermera. La enfermera no ha sufrido lesiones, ¿ya? No ha sufrido ningún tipo de daño, no está lesionada, obviamente no está fallecida, pero su servicio de inmunizaciones, no sé, ha colapsado, ¿ya? Por el evento que haya generado, su servicio de crecimiento y desarrollo, donde ella se encontraba laborando, ha colapsado porque se ha caído todo el cielo raso
y ella obviamente no va a poder brindar sus servicios dentro de ese espacio físico. Entonces, ella está siendo un personal damnificado. ¿Por qué? Porque está perdiendo parte de su área o de su espacio donde brinda sus servicios o atenciones en salud. Entonces, es por ello que se está consignando como personal damnificado. Entonces, el damnificado es aquel que pierde su espacio físico, puede perder, puede ser parte de su estructura, puede ser la vivienda también. Eso va a depender mucho de la afectación del evento que haya ocurrido y por ende pues se puede consignar también como población o personal damnificado. Y ya en las observaciones pueden detallar o colocar, registrar algún tipo de información adicional que ustedes consideren pertinente. Daños a los servicios de salud de la localidad y acá sí, ¿no? Obviamente si ocurrió un movimiento sísmico, si ocurrió un evento por lluvias intensas, no sé, un cortocircuito, ¿no? Y se está viendo afectado, entonces acá lo que se tiene que plasmar es el nombre del establecimiento de salud. En el caso de ustedes va a ser, pues, ¿no? Hospital Nacional Cayetano Heredia. Sí, información sobre el funcionamiento. Si funciona, funciona parcialmente o no funciona. Entonces, si se afectó solamente un servicio, no sé, pues no sé, de pronto sala de espera se me ocurre, ¿no? Entonces, ¿estará funcionando total, parcial o no funciona? ¿O se habrá visto algún espacio de contingencia? No lo sabemos. Eso lo van a precisar ustedes dependiendo a la situación que haya ocurrido. Bien, ahora te pide que coloques por qué. Indica daños a la infraestructura, equipamiento y otros. Muchas veces nos pasa que mandamos información y lo tenemos todavía ahorita, creo que con DIR y Lima Norte tenemos varios pendientes en cuanto a la edad en salud, justamente por esto, porque se registra el nombre del establecimiento, pero acá no se precisa absolutamente nada, o viceversa. Se afectó, hubo filtraciones en diferentes servicios y acá coloca, ¿no? No sé, el puesto de salud Chubibana, dice, funciona totalmente, pero acá en el detalle dice, no, se afectó, hay filtraciones en obstetricia, en medicina, en enfermería, y se ha instalado, les voy a dar un ejemplo, se ha instalado una oferta móvil donde se están dando atenciones de estos servicios. Entonces, si me colocan a mí esa información acá, obviamente no va a ser congruente con lo que dice acá, que funciona totalmente porque no está funcionando totalmente. Acá claramente nos están precisando que se ha instalado oferta móvil para continuar los servicios de salud. Entonces, pues no está funcionando totalmente. Entonces, al momento de registrar esta información, tiene que ser la información que concuerde, que tenga concordancia tanto la afectación del daño como también el requerimiento. Bien, este es eso. En el ítem 6, acciones prioritarias sobre el control de situación y atención en salud. Dentro de estas acciones prioritarias, ya como su propio nombre lo dice, son acciones prioritarias, son esas acciones inmediatas que se realizan. Acá ellos, por ejemplo, consideraron, se comunica sobre el evento, perfecto. Se comunica al coordinador del CPC, perfecto. Se verifica el personal de salud a ambientes afectados, bien. Se aplica la ficha de salud, bien. Se comunica a las autoridades de la población. Esto de repente sí ya lo vamos a poder pasar para las acciones realizadas hasta el momento, que es otra de las acciones que se tiene que colocar en la última página de este Dan Salud, y lo vamos a ver ahora. La atención a los pacientes viene funcionando con normalidad. Bueno, esto ya no es muy relevante para las acciones prioritarias. Cuando damos este acompañamiento en cuanto a las acciones prioritarias, siempre reforzamos y recalcamos que las acciones prioritarias son esas primeras acciones que se realizan frente a la afectación de vuestro establecimiento de salud. Entonces, si yo veo, ¿no? Digo, un ejemplo, si yo llego de pronto a las 7 de la mañana, ¿no? Que creo que se releva el personal asistencial. Si yo llego a mi consultorio de medicina y evidencio, ¿no? Que hay goteras, ¿no? Que de pronto están cayendo sobre el monitor de la computadora, están goteando, se están mojando mis formatos GIS, mis recetarios. Entonces, ¿cuál es mi acción inmediata? Lo primero es que tengo que comunicar a mi jefe inmediato superior.
Lo segundo, es importante poner a buen recaudo aquellos insumos logísticos, ¿no? Que, eh, que tengo en ese espacio en el cual se está reportando la afectación. Entonces, las primeras acciones tienen que ser comunicación. La segunda acción, colocar a buen recaudo nuestros insumos logísticos que se estén viendo afectadas. Y como tercera acción prioritaria debería ser la evacuación para ponernos también nosotros a buen recaudo y evitar ser de repente víctimas, ¿no? De algún tipo de suceso o daño que pueda darse también frente a la ocurrencia de un evento de emergencias y desastres. Entonces son esas tres acciones prioritarias inmediatas que se deberían realizar para cuando aplicamos la edad salud. ¿Qué más? En cuanto al requerimiento de apoyo externo, tenemos tres ítems. Ya, tenemos tres ítems para el apoyo externo. Una es relacionada a los medicamentos y suministros, la segunda es relacionada a equipos y la tercera es relacionada a recursos humanos. Entonces, cuando ocurre un evento de emergencias y desastres, si se ve que hay algún tipo de afectación, por ejemplo, al área o servicio, al área de farmacia, y de pronto, no sé, pues las lluvias han hecho que se mojen varios medicamentos, se han mojado cajas de medicamentos, se han afectado estos medicamentos. Entonces, el requerimiento va a ser en función de aquel recurso médico, ¿no? O aquel medicamento que se ha visto afectado. Entonces, si se han afectado mis 10 cajas de ibuprofeno, pues mi requerimiento va a tener que ser 10 cajas de ibuprofeno. No puede ser que se afecten 10 cajas de ibuprofeno y se requiera 100 o 1000 cajas de ibuprofeno. ¿Ok? La información del daño y el requerimiento tiene que ser acorde a la afectación. Si se afectaron los blisters no sé, de paracetamol, entonces el requerimiento va a tener que ser también blisters de paracetamol. No tendría congruencia que se afecten blister o tabletas perdón, tabletas de ibuprofeno o perdón, paracetamol y ustedes soliciten en el requerimiento paracetamol en ampollas, ¿no? Entonces, eso sí no puede ser, ¿no? Tiene que ser acorde a la afectación. Si se afectan perdón, si se afecta el medicamento A, el requerimiento tiene que ser en función al requerimiento A. Si lo están pidiendo en ampollas, el requerimiento tiene que ser en ampollas. Si lo piden en tabletas, de igual manera también tiene que ser atendida o solicitada el medicamento en tabletas, precisando la cantidad también que sea acorde a a la afectación. ¿Bien? En cuanto a los equipos, En cuanto a los equipos, también el requerimiento puede ser una infraestructura móvil, puede ser de repente grupos electrógenos, pueden ser biombos u otros recursos que ustedes consideren necesarios, pero todo ello tiene que venir correctamente detallada y vuelvo a repetir, tiene que ser congruente el requerimiento con la afectación. Recursos humanos. Dentro de los recursos humanos se tiene que precisar qué tipo de recurso humano es que ustedes necesitan. Y hablemos en un escenario un poquito fuerte, ¿no? Un movimiento sísmico de gran magnitud, múltiples daños, probablemente, no sé, ese día o hoy día solamente disponen de dos traumatólogos, dos cirujanos, y el evento ha sido tan grande que ustedes están recibiendo una población de 100, 150, probablemente 200 heridos, policontusos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el requerimiento, no? Profesionales, de pronto con especialidad, quizá van a pedir enfermeras con especialidad en emergencia, de repente con especialidad los médicos cirujanos o traumatólogos, etcétera. Entonces, es lo que se requiere que se precise acá. Ese requerimiento, cuál es el grupo profesional o el oficio del personal del cual ustedes están solicitando, cuál sería la especialidad, la cantidad y la prioridad en cada uno de ellos. ¿Es urgente? ¿Es muy urgente? Entonces, eso es importante también que se precise acá. Y ya como parte final de este Dan Salud, sería que las coordinaciones realizadas hasta el momento, y acá era lo que les mencionaba, que las coordinaciones realizadas hasta el momento son aquellas acciones complementarias. Es todo lo que ya se hizo
después de las acciones primarias o prioritarias que también ya la habían realizado, después de aquella comunicación, de aquella evacuación de los bienes, recursos logísticos que se han puesto a buen recaudo. ¿Qué más es lo que se hizo? ¿No? De pronto se gestionó, se han habilitado infraestructuras móviles para el área de expansión, o sea, no sé, qué otras actividades más se han realizado, se coloca en esta parte final. Y finalmente también ya se coloca el lugar donde están recopilando la información, la fecha, la hora, quién es el responsable del llenado y quién es el responsable o funcionario, ¿no? Que está respaldando toda esta información. Y acá, como verán, tiene la doble firma, el doble sello. Bien, entonces hasta ahí solamente para recordarles que el EDAN Salud se llena en campo, en el lugar del evento, no lo llena el EMED Salud de la Diris Lima Norte, por ejemplo. En caso de no haber personal en las IPRES con conocimientos en EDAN, el responsable de la autoridad inmediata superior podría hacerlo, como les había mencionado, puede ser un personal, un brigadista, un equipo técnico de la DIRIS Lima Norte que les pueda apoyar y que vaya al lugar del evento y recopile dicha información. Bien. Entonces, solo como recomendación, no esperemos que ocurran eventos de emergencias para empezar recién a capacitarnos. Le dan salud es la herramienta inicial para que el EMED Salud realice su reporte. Sí, efectivamente, el EMED Salud de la DIRIS Lima Norte es quien tiene que reportar a través de nuestra plataforma del CIRED cuando hay algún tipo de afectación a vuestros establecimientos de salud. Entonces, ellos se respaldan o respaldan el reporte con la información que ustedes remitan a través de esta EDAN Salud y posteriormente, según el evento, la magnitud del evento, ¿no? O el tiempo de duración de este evento, se pueden elaborar también algunos otros productos como son los reportes de situación. De igual manera, también es importante precisar que el EMED Salud tiene la responsabilidad de revisar el llenado correcto de esta EDAN Salud, ya que con esa información se elabora su reporte de situación o reporte también SIRET. Bien, hemos llegado entonces a la parte final respecto a la salud